En esta presentación vamos a hablar acerca de la tecnología de OpenFlow que está siendo desarrollada por la Universidad de Stanford y su relación con el Software Defined Network. Antes de comenzar a hablar de esta nueva tecnología, vamos a hablar un poco acerca de algunas de las dificultades que encontramos con las tecnologías que actualmente definen las redes. Las redes actuales son redundantes, pero a su vez son complejas, y no solamente por su topología. Esta diapositiva nos muestra, por ejemplo, la configuración de una red de campus. Son varias redes de campus conectadas a través de un core. Y se trata de una red compleja, dado que conecta distintos edificios, por ejemplo. También es compleja por la variedad. Actualmente las redes utilizan una serie de protocolos de enrutamiento, protocolos tanto de nivel 2 como de nivel 3, por ejemplo Spanning Tree Protocol, EIGRP, OSPF, RIP, BGP, MPLS, que coexisten, dado que cada uno de ellos pues, nos brinda ciertas funcionalidades, y eso requiere que algunos dispositivos sean capaces de conocer, si no todos, por lo menos algunos de estos protocolos, y esto causa un efecto de complejidad en la configuración de cada uno de estos equipos y de cada uno de estos protocolos. A su vez también las redes actuales son complejas por su heterogeneidad, es decir, que están conformadas por distintos tipos de dispositivos que brindan distintos tipos de servicios. Por ejemplo, switches, que son dispositivos que trabajan a nivel 2 en el modelo OSI, routers, que son dispositivos que trabajan a nivel 3, firewalls, que son dispositivos más complejos que son capaces de reconocer distintos tipos de aplicaciones y configurar políticas que permitan pasar tráfico para esas aplicaciones o denegarlos. A su vez, en una red compleja como la que describíamos, en una red de campus, por ejemplo, existen múltiples administradores o responsables de cada uno de estos dispositivos. Es común que encontremos, por ejemplo, un administrador del campus que sea la persona responsable de configurar los equipos dentro de cada edificio, por ejemplo. A su vez, la gente que configura los firewalls generalmente pertenecen a otra área distinta de la gente de networking, por ejemplo la gente de seguridad, sobre todo en empresas donde la seguridad es un punto muy importante a tener en cuenta, como compañías financieras o bancos, y a su vez probablemente encontremos administradores que tienen como misión configurar el core. Es decir, esto nos plantea una problemática, que es que mientras la virtualización nos permite configurar, crear un servidor en cuestión de minutos o segundos, configurar la red, en cambio, es bastante más complicado. Por ejemplo, sería normal que para configurar el tráfico entre el campus A y el campus B, el administrador del campus A le lleve un día configurar los distintos equipos, crear las VLANs, configurar las direcciones IP, las subredes. A su vez, el administrador del firewall del campus A probablemente le lleve otro día abrir los puertos necesarios para que este tipo de tráfico fluya. A su vez, lo mismo ocurriría en el campus B, y probablemente otro día más para que el administrador del core permita este tipo de tráfico ir desde el campus A al campus B. Si a esto le sumamos que se pueden cometer errores, normalmente es bastante frecuente, sobre todo cuando las personas involucradas son distintos administradores, es probable que cometan errores en la configuración. El troubleshooting es algo complicado y que también consume mucho tiempo. Es decir que para habilitar el tráfico desde el campus A al campus B, es probable que tome varios días hasta que el tráfico pueda fluir desde el origen hasta el destino. En esta diapositiva estamos viendo la anatomía de un router o de un switch tradicional.
Hasta ahora los dispositivos normalmente eran dispositivos sofisticados que, si bien dentro del dispositivo, dependiendo del fabricante, podíamos encontrar normalmente dos tipos de capas distintas. Por un lado, la capa llamada de data plane o capa de conmutación, la capa de datos, y por otro lado el control plane, una capa que agregaba inteligencia al dispositivo. El data plane generalmente está construido por algo que se llama ASICs, Application Specific Integrated Circuits, que son circuitos integrados que simplemente conmutan los paquetes que entran por un puerto para que salgan por otro puerto. Pero este tipo de dispositivo es carente de inteligencia, le falta inteligencia, lo que le aporta en cambio el plano de control. El plano de control, típicamente, en el plano de control encontramos distintos protocolos, como los que hemos mencionado anteriormente, OSPF, BGP y GRP, que lo que hacen es decirle al plano de datos cómo tiene que llevar a cabo esta conmutación, dependiendo de una serie de parámetros que generalmente están incluidos dentro del paquete, como por ejemplo MAC address de origen, MAC address de destino, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de esta información que provee la capa de control, en la capa de datos lleva a cabo el proceso de conmutación. Esto genera que estos dispositivos requieran un nivel de inteligencia y por lo tanto son dispositivos caros. El nuevo paradigma de OpenFlow lo que hace es separar o mantener esta separación entre el plano de control y el plano de datos, llevándolo todavía un paso más allá. Es decir, el plano de control no necesariamente existe en cada uno de los dispositivos que forman parte de la red, sino que existe separadamente en un ordenador, y los dispositivos que componen la red, en cambio, son dispositivos que principalmente están construidos por un data plane, por los ASICs, y que tienen un componente que es el que permite que el plano de control le aplique las políticas de conmutación que se configuran en modo centralizado. Es decir, haciendo una analogía con la virtualización, pues vendría a ser el hipervisor, la capa de hipervisor, que lo que hace es separar la parte de hardware de la parte de software o de control. De esta manera, los dispositivos seguirían brindando principalmente el mecanismo de conmutación, pero toda la inteligencia ahora estaría centralizada. Estos dispositivos todavía tendrían la capacidad de manejar las distintas tecnologías como lo hacen hoy en día, es decir, soporte de Ethernet, de soportes de protocolos de nivel 3 como IP o de nivel 4 como TCP o UDP, a nivel de aplicaciones, soporte para multicast, calidad de servicio, etcétera, etcétera. El dispositivo entonces sería capaz, una vez que tenga las políticas definidas por el plano de control, de llevar a cabo este proceso de conmutación. Entonces, un ejemplo sería una política que indicara que si la cabecera del paquete es X, entonces ese paquete va a ser transmitido por el puerto 2, o ese paquete va a ser filtrado, o ese paquete va a ser copiado a su vez, no solamente por el puerto 2, sino por el puerto 4. Es decir, que en vez de configurar n equipos distintos, las políticas se configuran centralizadamente. Si la política no existe, entonces el control plane va a ser avisado. Es decir, si llega un paquete con una cabecera que no está definida por ninguna o no coincide con ninguna de las políticas definidas, entonces el control plane recibirá un aviso indicando que hay un tipo de flujo que acaba de ser recibido pero que todavía no tiene ninguna política. De esa manera el administrador sabrá si tiene que aplicar la política, si tiene que crearla o simplemente si no le interesa hacerlo. Las redes con OpenFlow, por lo tanto, van a ser más sencillas de administrar. Por ejemplo, teniendo el control plane centralizado, entonces sería relativamente más sencillo configurar los distintos componentes de la red
de manera de definir flujos que permitan que el tráfico vaya desde el origen hasta el destino de manera mucho más rápida, de manera mucho más dinámica. Uno de los conceptos que ofrece OpenFlow es el concepto de slice. El concepto de slice es bastante similar al concepto que conocemos hoy de VLANs y nos permite segmentar una topología compleja en topologías más sencillas. Es decir, por ejemplo, en este caso, supongamos que queremos definir un segmento que conecte a los servidores de recursos humanos con los usuarios de recursos humanos. De esta manera, entonces, creamos un nuevo slide que lo que hace es solamente configurar, involucrar ciertos dispositivos dentro de la red. De manera similar, podemos configurar un slide distinto, por ejemplo, para el tráfico de finanzas, o un slide distinto para el tráfico de ingeniería. Lo interesante de esto es que los equipos son los mismos en todos los casos, pero los slides lo que hacen son separar en forma lógica los distintos tipos de flujos, los distintos tipos de tráfico, permitiendo una coexistencia. De esta manera, una de las ventajas, por ejemplo, es que podemos crear una topología, un segmento para pruebas, incluso utilizando la misma topología de producción, pero sin crear ningún tipo de conflictos. Es decir, el concepto de slice nos permitiría, por lo tanto, tener distintas capas dentro de la misma topología física, distintas capas lógicas, como en este caso. Algunos de los beneficios de OpenFlow es que el hardware será mucho más económico. Al no requerir de una gran inteligencia, entonces simplemente llevará a cabo el proceso de conmutación a través de los ASICs. Eso nos permitirá reducir, entre otras cosas, los costes, ya sea de capital expenses y de operational expenses, es decir, los costes de inversión y de operación, permitiéndonos, entre otras cosas, una configuración centralizada que siempre es más económica que una configuración distribuida. El uso simultáneo de múltiples tipos de tráficos a través de los slides que comentaba recién. La reducción en los tiempos de implementación, permitiendo que no solamente podamos llevar a cabo rápidamente la creación de recursos como servidores virtuales, sino también configurar rápidamente la red que permite transmitir el tráfico para esos servidores virtuales. Configuración basada en políticas, no en las políticas individuales de distintas personas responsables de administrar la red, sino políticas totalmente centralizadas. Además, va a estar alineada con las necesidades actuales del cloud computing, resolviendo uno de los problemas que encontramos actualmente, que es la extremada cantidad de tiempo que requiere la configuración de la red. Actualmente OpenFlow está en un proceso de desarrollo. Es un proyecto llevado a cabo por la Universidad de Stanford, pero los beneficios son tan importantes que ya existen lo que se llaman early adopters, es decir, empresas que están implementando la tecnología de OpenFlow en sus propias redes de producción, entre ellas Google y Yahoo. A su vez también vemos que en el mercado comienzan a aparecer vendors, fabricantes de hardware que están ofreciendo ya algunas soluciones para el soporte de esta tecnología. Por ejemplo, HP, IBM, Juniper, NEC, Netgear. Es bastante importante el hecho de que VMware, por ejemplo, que es una compañía que no se dedica, o digamos, hasta ahora no participaba en el desarrollo de hardware de networking, haya adquirido recientemente Nicira,
que es una compañía que ha nacido hace muy poco tiempo atrás y que justamente está totalmente enfocada al desarrollo de productos a nivel de hardware basados en la tecnología de OpenFlow y SDN. Cisco, a su vez, acaba de hacer un aporte importante para crear una nueva compañía llamada InSiem, que justamente va a tener como objetivo el desarrollo de este nuevo tipo de tecnología. En esta diapositiva, por ejemplo, vemos el core de Google, una de las empresas pioneras en el desarrollo de esta tecnología, que ya la ha incorporado a su backbone, que une distintos data centers distribuidos a nivel mundial, como podemos ver. Probablemente la tecnología de OpenFlow cambie incluso las topologías como las conocemos tradicionalmente. Hasta ahora, y debido a ciertas restricciones de ciertos protocolos, tratábamos de evitar cuidadosamente la creación de bucles, y esto influía especialmente en la topología, en el diseño de nuestras redes. Probablemente a partir de ahora OpenFlow cambie totalmente el diseño de las redes, porque al contrario de lo que sucedía hasta ahora, la presencia de bucles o de caminos redundantes va a beneficiar el tráfico, debido a que nos va a permitir, entre otras cosas, por ejemplo, distribuir distintos tipos de flujos en forma simultánea sin que la presencia de bucles sea un problema como ocurría hasta ahora. No solamente nos va a permitir aprovechar un incremento en el ancho de banda, sino que a su vez va a permitir también tener resistencia a fallos. En el caso de que uno de los enlaces, por ejemplo, o uno de los equipos falle, pues encontrar caminos alternativos, redistribuir el flujo buscando caminos alternativos, permitiéndonos recomponernos de estos fallos. Resumiendo, OpenFlow es una tecnología que resuelve los problemas que actualmente limitan el desarrollo del cloud computing, plantea una solución revolucionaria a las redes tradicionales, es compatible con los protocolos actuales y probablemente reemplace a alguno de ellos. Todavía está en una fase de desarrollo, pero grandes empresas ya están implementando la tecnología en sus cores.